Buenas, profe. ¿Podemos pasar? Adelante, chicos. ¿En qué puedo servirles? Profe, es que tenemos algunas dudas con el tema del ciclo celular. La duda es uno de los nombres de la inteligencia, decía el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges. Por eso no hay problema en tener dudas. Además, este tema es fundamental para comprender la transmisión de características hereditarias de una célula a sus hijas, asegurando el proceso de vida. Gracias, profe. ¿Cuál es la duda? Profe, ¿cómo explicamos que lo que hoy somos es el resultado del desarrollo de microorganismos? Bien, vean por el microscopio. Eso que observa forma parte de un proceso de vida que se alimenta, crece, metaboliza, excreta y se reproduce. Y que en el caso de nosotros conforma lo que somos como seres humanos. Es impresionante, profe. Toda forma de vida, como la conocemos, parte de un ciclo celular. De acuerdo con la teoría celular, esta es la unidad anatómica, ya que todos los seres vivos están formados por una o más células, pero a la vez es la unidad capaz de realizar todas las funciones asociadas con la vida. De ahí lo que usted acaba de decir, que la célula crece, se alimenta, metaboliza, excreta y reproduce. Así es. Rudolf Virchow, médico prusiano del siglo XIX, destacó que toda célula se origina de una célula preexistente. Destacó la importancia de la reproducción celular como esencial para la continuidad de la vida en la Tierra, tanto de organismos unicelulares como multicelulares. En el proceso de reproducción celular, una célula progenitora distribuye tanto la información genética como sus componentes entre sus células hijas por medio de un proceso de división celular. Profe, eso lo tenemos más o menos claro, pero en una explicación más amplia, ¿qué comprende el ciclo? El ciclo celular comprende una secuencia de fases que la célula realiza en forma repetitiva a lo largo de su vida. Abarca los acontecimientos desde el inicio de una división celular hasta el comienzo de la siguiente. ¿Queda claro? Sí, profe, lo importante es comprender que la célula se divide y cumple una etapa para volver a dividirse. Cierto. Al igual que los seres humanos que nacen, crecen y se reproducen, las células se gestan en un proceso de división celular. Sí, profe, luego crecen y se preparan para reproducirse. De ahí las dos etapas del ciclo celular en células eucarióticas. Correcto, la división celular y la interfase. La división celular incluye primeramente la fase M, que consiste en la división del núcleo o cariocinesis a través de los procesos de mitosis o meiosis, y finalmente la división del citoplasma o citocinesis. Veámoslo en esta representación que se lee en el sentido de las agujas de un reloj. Después de la división celular, la célula entra en el periodo de interfase, que abarca la mayor parte de su ciclo de vida, en el cual se prepara para la siguiente división, por lo que se da el crecimiento y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Para comprenderlo mejor, se divide en tres fases: la G1 o primera fase de intervalo, la S o fase de síntesis y la G2 o segunda fase de intervalo. En la G1, la célula crece y tiene lugar una intensa actividad biosintética donde se producen las proteínas estructurales y las enzimas necesarias para la duplicación del ADN. Esta fase inicia después de la citocinesis de la división celular anterior. La fase S o de síntesis es donde se lleva a cabo la duplicación del material genético o ADN. La célula continúa creciendo y produce las proteínas necesarias para la formación del huso acromático y otras estructuras de la fase M. ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, profe.
Y ahora pasemos a la mitosis, que es la reproducción asexual. Este es uno de los procesos de división celular, que consiste en que una célula se divide en dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la progenitora. Este proceso es fundamental para los seres vivos, ¿verdad, profe? Sí, por varias razones. Para muchos organismos unicelulares, la mitosis representa su única forma para reproducirse y transmitir sus características a su descendencia. En los seres pluricelulares, como nosotros, la mitosis permite el proceso de crecimiento como consecuencia del aumento en el número de células. También es esencial en los procesos de cicatrización, donde se reemplazan las células dañadas por factores externos, como son los raspones, fracturas, quemaduras y cortadas. Y en los procesos de regeneración, donde se da la sustitución de células faltantes o aquellas que cesan su división y por consiguiente envejecen y mueren. Uy, profe, que toque. Finalmente, debido a la distribución equitativa de la información genética que se lleva en este proceso, se logra mantener constante el número de cromosomas distintivo de cada especie, o que las células de determinado tejido que se reemplazan cumplan las mismas funciones. A pesar de que la mitosis es un proceso continuo, para facilitar su análisis se han establecido en forma arbitraria 4 fases, las cuales en orden de sucesión son profase, metafase, anafase y telofase. Una técnica para recordarlo es emplear la palabra prometa-anatelo. En la profase, los cromosomas que no son visibles en la interfase se enrollan y por lo tanto se acortan y engruesan, y se pueden ver en el microscopio. Chicos, es importante tener presente en la fase S de la interfase los cromosomas ya se duplicaron, formando 2 cromátidas, es decir, cada cromosoma presenta 4 brazos. Otros procesos apreciables al microscopio son la desintegración de la membrana nuclear y el nucleolo, con el propósito de que los cromosomas abarquen el mayor espacio celular. Además, los centriolos migran hacia polos opuestos y forman entre ellos un conjunto de fibras denominado uso acromático o mitótico, que orientarán a los cromosomas en su migración. También se incluye en esta fase el movimiento de los cromosomas para irse alineando en el centro. Claro, profe, y una vez en el centro inicia la metafase. Muy bien, en el momento que los cromosomas se alinean en el centro de la célula y forman la placa metafásica. Además, en esta fase cada cromosoma se adhiere a una fibra diferente del uso acromático por medio del centrómero. Ya en la anafase, en el instante en que los centriolos alan las fibras del uso en direcciones opuestas, el punto de mayor tensión será el centro, donde se encuentra adherido el centrómero. Al romperse la fibra, como consecuencia, se parte el centrómero, de manera que una cromátida de cada cromosoma migra hacia polos opuestos de la célula. En esta fase es distintivo que los brazos de los cromosomas, al ser arrastrados por la fibra del uso, tomen la forma de V cuando se separan. La telofase es la última etapa, ¿verdad, profe? Correcto, la última etapa de la mitosis es la telofase. Es tácitamente una profase invertida, porque la mayoría de los fenómenos ocurridos durante la profase se invierten en la telofase. Por ejemplo, los cromosomas que han llegado a los polos opuestos de la célula comienzan a desenrollarse, se alargan y se hacen filamentosos. Por tal razón, no son visibles. Reaparece la membrana nuclear y nucleolos. El uso acromático desaparece. El proceso de citocinesis da inicio en la fase tardía y se completa en la telofase, ya sea por la estrangulación en el caso de las células animales o por la creación de una placa celular en las células vegetales. Para recordar las fases de la mitosis podemos usar esta técnica. Vamos a imaginarnos que nuestros dedos son los cromosomas. En una profase los cromosomas se mueven en forma envolvente. En una metafase se alinean en el centro de la célula
Por lo tanto, juntamos nuestras manos. En una anafase los cromosomas migran. Es importante observar las uves y separamos las manos. En una telofase, los cromosomas se enrollan y forman dos núcleos hijos. Con esta técnica podemos recordar la danza de los cromosomas. ¿Queda más claro, chicos? Claro, profe, estas técnicas para comprender la materia están excelentes. Muchas gracias, profe. La próxima venimos para repasar lo de la meiosis. La dejamos continuar en lo que está. Con mucho gusto. Hasta luego, muchachos. Adiós, profe. Gracias.